Lo más importante para mí es que puedo pasar el tiempo sin perturbaciones todos los días junto a Sócrates, quien no admira a los que poseen grandes cantidades de dinero, sino que dedica su vida a conversar con aquellos cuya compañía le trae la mayor satisfacción. Vamos a hablar sobre Antístenes, un filósofo griego, discípulo de Sócrates, rival de Platón, un buen retórico y comúnmente se lo considera el fundador de la escuela cínica, aunque ya vamos a ver esta cuestión. Fue influido por Sócrates, pero tuvo su propia manera de entender la virtud. Su filosofía se basa en autocontrol, fuerza de carácter, indiferencia y autosuficiencia. Él vivió en la pobreza por decisión propia, se burlaba de las creencias de la época, despreciaba los lujos y placeres de sus contemporáneos y tenía un buen sentido del humor. Antístenes suele quedar como una figura menor al lado de los grandes Sócrates, Platón, Aristóteles y Diógenes el Perro, pero tuvo cosas fascinantes para decir sobre Dios, el lenguaje, la poesía, los valores éticos y la existencia humana. Además, fue un campeón de la libertad de expresión y fue un hombre que luchó contra la irracionalidad del mundo. Muchas de las historias sobre Antístenes tienen arreglos literarios y modificaciones ideológicas, lo que no quiere decir que debemos rechazar toda la evidencia ni subestimar su valor. Primero veamos cómo podemos reconstruir su vida. Las fuentes principales son Diógenes Laercio y Jenofonte. Antístenes nació en Atenas cerca del año 446 a.C. Su padre tenía el mismo nombre y era ciudadano ateniense. Su madre era una esclava de Tracia, así que Antístenes fue hijo ilegítimo. Como tal, no tuvo la condición de ciudadano y estuvo excluido de las actividades políticas. Excepcionalmente, la ciudadanía podía ser concedida a un ilegítimo o a un extranjero, sobre todo a los ricos o a los que hacían grandes servicios al Estado. Pero en general había que ser hijo de un matrimonio ateniense. Se dice que Antístenes combatió en la batalla de Tanagra del 426 a.C. y Sócrates admiró su valentía en el campo de batalla. Cabe mencionar que participar en el ejército no era garantía de adquirir la ciudadanía en Atenas. Antístenes al principio fue discípulo del sofista Gorgias. No es raro que se haya asociado con los sofistas, dado que ellos dominaban el ámbito intelectual de la época. Jenofonte escuchaba las clases de Pródico e incluso la filosofía de Sócrates y Platón de alguna manera son el resultado de la tradición sofística. Tenemos que suponer que Antístenes disponía de los medios económicos para recibir la educación de los sofistas, cuyos precios no eran baratos. En algún punto de su vida, Antístenes cayó bajo el encanto de Sócrates. No sabemos cómo fue su primer encuentro, pero el impacto fue tan fuerte que él dejó a los sofistas y se convirtió en uno de los seguidores más genuinos de Sócrates. En la Memorabilia y el Simposio de Jenofonte vemos la vida sencilla de Antístenes, su desprecio a los placeres comunes, su énfasis en la racionalidad y sobre todo su amor a Sócrates. Antístenes eligió una vida de pobreza y austeridad y redujo sus necesidades a lo mínimo. No se volvió un mendigo, pero sí tuvo mucho tiempo libre, lo cual no era raro entre los atenienses. Interactuó con Sócrates durante aproximadamente 20 años, más que Platón. Además, pasaba el tiempo en el Cinosargo, un parque y gimnasio público periférico. Platón en toda su obra menciona a Antístenes una única vez, en el diálogo Fedón, donde cuenta que Antístenes estuvo presente durante la ejecución de Sócrates. El hecho de que Platón no haya dicho nada más podría indicar que él no veía a Antístenes como un filósofo serio, o lo consideraba un enemigo intelectual, o tenía un problema personal. También es posible que Platón no haya querido hablar de alguien que tenía tan poco respeto por las instituciones atenienses. Quizás hay referencias indirectas. Por ejemplo, en el mismo Fedón, cuando el personaje de Sócrates habla de los misántropos y los misólogos, podría estar refiriéndose a Antístenes. La ejecución de Sócrates, la guerra del Peloponeso y los golpes de estado oligárquicos seguramente influyeron en Antístenes y lo hicieron cuestionar y rechazar varios aspectos de la cultura ateniense. Posiblemente Antístenes murió en Atenas. Una anécdota dice que estaba débil y enfermo, así que Diógenes fue a visitarlo y le ofreció una daga para solucionar sus problemas, pero Antístenes la rechazó, así que Diógenes lo criticó por su miedo a la muerte. Los cínicos creían que el suicidio era una opción válida frente a la vejez o la enfermedad, siguiendo el ejemplo de Hércules, quien se quemó a sí mismo en una pira según el mito.
El mismo Diógenes murió por autoasfixia, aguantando la respiración cuando sintió que la vida ya era una carga. También el cínico peregrino Proteo se incineró a sí mismo durante los Juegos Olímpicos después de haber pronunciado su propia oración funeraria. Diógenes Laercio atribuye a Antístenes más de 60 libros de temas diversos, lo que quiere decir que Antístenes fue uno de los autores más prolíficos y enciclopédicos de la antigüedad, como Demócrito, Aristóteles, Heráclides Póntico y Crisipo. De su inmensa obra solo nos quedan dos pequeños discursos ficcionales de los héroes Áyax y Odiseo, que tienen el estilo retórico de Gorgias. Los antiguos creían que el estilo del lenguaje de Antístenes era tan bueno como el de Andócides, Antifonte, Lisias, Critias, Genofonte, Platón y Demóstenes, los mejores retóricos de la época. Lo que está perdido no puede recuperarse, así que nos queda reconstruir el pensamiento de Antístenes mediante hipótesis. En suma, Antístenes empezó con la sofística y la retórica, pasó por la filosofía de Sócrates y después de la muerte de su maestro siguió su propio camino como filósofo que defiende la autosuficiencia y la razón por sobre todas las cosas. Platón, en su libro La República, quiere reformar las instituciones para alcanzar una justicia ideal, pero Antístenes cree que el mundo está tan corrompido que no hay reforma posible. Así que la única opción es descartar las normas y costumbres y empezar de cero solo con ayuda de nuestra propia racionalidad. Detrás de nuestras formas aparentemente civilizadas y morales se esconde la barbarie y la ignorancia. El engaño de la sociedad es generado sobre todo por los que tienen el poder de crear valores e imponerlos mediante la fuerza y la propaganda. Antístenes logró percibir el absurdo que está en el fondo de los gobiernos, las tradiciones, las sectas, los educadores y los comerciantes. La gente vive como en un estado de intoxicación que suprime su potencial humano y favorece conductas irracionales y monstruosas. Podríamos pensar que Antístenes cayó en la exageración sobre la naturaleza humana y probablemente sufrió una terrible decepción existencial al no poder cumplir con el enorme propósito de ordenar el mundo. Pero lo importante es que Antístenes nos invita a reflexionar sobre nuestras creencias y limitaciones. Además, él quería enseñar no con palabras, sino con su propia vida. Él mismo rechazó la riqueza, la ambición, el lujo, el patriotismo y la dependencia social y eligió la pobreza, la sencillez y el escepticismo. Lo fundamental es buscar la excelencia y la sabiduría en nuestras vidas a pesar de los obstáculos. La verdadera riqueza no está en el dinero o en las cosas, sino en la virtud que desarrollamos por nuestra cuenta. El vicio y la acumulación de posesiones son el camino seguro a la infelicidad. Ya sea en las democracias, las oligarquías o las monarquías, la tarea del filósofo es vivir al margen de las opiniones de la mayoría. Algunas de las ideas básicas de Antístenes son las siguientes. La virtud puede ser enseñada, la virtud es suficiente para la felicidad, esto es fundamental para los estoicos, la virtud tiene que ver más con acciones que con palabras, el sabio es autosuficiente, el sabio se guía por la virtud antes que por las leyes de la ciudad, y la virtud es la misma para hombres y mujeres. Este último punto ya está presente en Sócrates y no es para nada común en las sociedades antiguas. Antístenes introdujo sus propias innovaciones a la filosofía de Sócrates. Por ejemplo, Sócrates en el diálogo Critón insiste en que hay que respetar la ley para ser justos y uno puede modificarla solo a través de la persuasión pacífica y racional. Por su parte, Antístenes está dispuesto a separar directamente las leyes de la moral, así que no estima las leyes, las convenciones o la cultura. Esto da pie para las posturas más radicales de Diógenes y Crates. Antístenes es independiente, no le importa si una acción es legal o ilegal, sino si es justa o injusta. El apego ciego a las leyes es signo de deficiencia mental. Sócrates se abstiene de los placeres físicos, mientras que Antístenes da un paso más y dice que prefiere la locura antes que los placeres, puesto que uno puede volverse esclavo de los placeres y perder su libertad. Sócrates solo afirma que no sabe nada sobre teoría. Antístenes deja de lado lo que nosotros llamamos metafísica y solo se centra en la ética. Para él, lo que importa son las acciones, no las palabras, lo que no quiere decir que él descarta la razón. Al contrario, la virtud tiene que estar fundamentada en la razón. Dice, la sabiduría es una fortaleza muy segura que nunca se derrumba ni es traicionada.
Muros de defensa deben ser construidos en nuestros propios razonamientos inexpugnables. Lo más valioso que Antístenes aprendió de Sócrates es su racionalismo y su entusiasmo por la autoexaminación. El estilo de vida de Sócrates está al alcance del hombre común, pero con el tiempo su filosofía fue evolucionando hasta llegar al estándar casi inhumano de los estoicos. Tradicionalmente, Antístenes es considerado el fundador de la escuela cínica. Algunos autores modernos, como Montaigne, Voltaire, Diderot y Hegel, consideran a Antístenes un cínico. Pero vamos a cuestionar un poco esta imagen. Primero veamos qué es un cínico. En la antigüedad, los cínicos en realidad no fueron una escuela filosófica con doctrinas o preceptos, sino un movimiento de hombres y mujeres que vivieron a lo largo de la historia de Grecia y Roma y que tuvieron estilos de vida y convicciones muy diferentes entre sí. Es difícil definir qué tienen en común personas como Crates de Tebas, Bion de Borístenes, Cércidas de Megalópolis, Meleagro de Gadara o Segundo el Silencioso, quienes han sido llamados cínicos. Aún así, podemos decir que en general los cínicos clásicos rechazaban los placeres mundanos, criticaban mordazmente las normas sociales y promovían un retorno a la naturaleza a través de la luz de la razón para no depender de circunstancias externas y bienes materiales y así alcanzar la virtud genuina. El cínico antiguo es un héroe de la razón y un modelo de integridad e independencia. En cambio, en nuestra época definimos al cínico como alguien que perdió la esperanza, abandonó los ideales y las aspiraciones y, como describe Nietzsche, suele ser presa de oscuras ideologías políticas y sociales. El cínico moderno siente una profunda apatía e indiferencia, no le importa nada que no tenga que ver con su beneficio inmediato, su pensamiento no va más allá de sí mismo, constantemente le da la espalda al mundo y suele creer que no es un perdedor que forma parte del rebaño. Parece una postura sombría y cruda, pero puede tener algo positivo. Para poder desarrollar una conciencia intelectual madura que no se deje llevar por el falso conocimiento, hay que tener una cierta dosis de escepticismo ante las construcciones metafísicas vacías, como recomienda Immanuel Kant. También tenemos que reconocer las trampas del lenguaje, la política, las supersticiones, los negocios y los dogmas científicos. Hoy en día podemos recuperar el espíritu del cinismo antiguo. El primer paso es desenmascarar al mundo, llamar a las cosas por lo que son y abandonar las falsas expectativas, no por un gusto nihilista o destructivo, sino con ganas de arreglar el mundo, aunque sea un poco. Para ser cínicos auténticos tenemos que asumir la responsabilidad por nuestras acciones y palabras. Ahora volvamos al tema de la relación entre Antístenes y el cinismo. En primer lugar, podemos identificar muchas diferencias cruciales entre Antístenes y Diógenes el Perro, el cínico más emblemático. Antístenes, en un primer momento, estuvo interesado en problemas lógicos, en la interpretación de Homero, él escribió libros de retórica, le prestaba atención a los sofistas y condenó el incesto. Es cierto que fue pobre, pero no menos que Sócrates. Antístenes tenía una casa con muebles y una cama. A veces iba a comer a la casa de los ciudadanos ricos y disfrutaba del vino y de la compañía de las mujeres. Por su parte, Diógenes despreciaba los asuntos lógicos, la interpretación de Homero, la retórica y a todos sus contemporáneos. Él descartó todo tipo de vergüenza. Diógenes vivía al aire libre en una tinaja y solo consumía higos y agua. En segundo lugar, si bien se dice que Diógenes fue discípulo de Antístenes, en realidad es posible que no se hayan conocido. Antístenes murió cerca del 360 a.C. en Atenas, y Diógenes habría llegado a la ciudad años más tarde, y ya desde antes era un asceta. Siglos después, algunas fuentes como Epícteto, Dion Crisóstomo, Eliano, Estobeo, Diógenes Laercio y la Enciclopedia Suda establecieron una conexión entre estos hombres. El planteo sería: Sócrates fue maestro de Antístenes, quien fue maestro de Diógenes, quien fue maestro de Crates, quien fue maestro de Zenón, el fundador de la escuela estoica. No sabemos bien de dónde salió esta sucesión. Quizás fue diseñada por algún estoico que quiso asegurar su conexión con Sócrates a través de Antístenes y los cínicos. En general, todos los que querían ser considerados filósofos tenían que buscar algún vínculo con Sócrates. Además, cabe destacar que Aristóteles nunca nombró a Antístenes como cínico. De todas maneras, existen semejanzas entre la ética de Antístenes y la de los cínicos.
Antístenes estuvo orgulloso de su pobreza material y su riqueza espiritual. Para él, el ascetismo es el camino para alcanzar la felicidad. Él despreciaba los placeres sensoriales, no cuidaba su propia situación financiera y solo se preocupaba por la condición de su alma. Diógenes se inspiró en esta postura, pero la llevó hasta el extremo y empezó a vivir en un estado de completa renuncia. En suma, Antístenes como mucho fue un precursor del movimiento cínico, pero el gran iniciador fue Diógenes de Sinope. Él fue el perro original por su falta de vergüenza y su capacidad para ladrar a sus enemigos.